Bien, amados hermanos, vamos entonces a abrir nuestras Biblias en Gálatas, en el capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 1. ¿Y alguien quiero que me ayude con la lectura? Gálatas, capítulo 5, del versículo 1 al versículo 15. Le mandan un link. Le mandan por un link, le mandan el estudio. Por WhatsApp. Oye, dicho sea de paso, un paréntesis, ¿ah? Hoy día estamos haciendo el café bíblico, pero sin café. Oye, la canción de Juan Luis Guerra, no sé cuántos conocen la canción, Ojalá que llueva café en el campo. Bueno, esa es una metáfora que Juan Luis Guerra adoptó en República Dominicana de un poeta dominicano que hablaba de que el café era sinónimo de prosperidad. Entonces yo siempre cuando oro al Señor, cuando abrazo un nuevo año, y con la Cami lo hemos hecho muchas veces, que no falte el café, ¿cierto, Cami? Ni la música. Entonces me preocupé al que me hayan dicho que hoy día no había café, po. Estamos partiendo el año medio raro entonces. Pero parece que por el tema de la transición de las fiestas, parece que no hubo café, ¿cierto? Ah, ya, no olvidamos dónde está el café. Ah, ya hay juguito, ya. Bien, ¿quién me ayuda con la lectura? ¿Alguien que me ayude con la lectura de Gálatas 5, del 1 al 15? Amén. Ya, gracias. Todos atentos entonces a la lectura, amén. Ah, ok. Del 1 al 15. ¿Ya? Amén. Estad firmes en la libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Amén. Palabra del Señor, amén. Hermana Carmen, ¿me ayuda con una oración por la porción de las Escrituras? Amén. Amén. Bendito Dios, gracias te doy en esta hora, Señor, por este maravilloso momento, Señor, que estamos reunidos una vez más para aprender de tu palabra.
Te ruego, Señor, que seas tú poniendo la gracia, la sabiduría en cada uno de tus hijos, como también en el líder que está entregando esta palabra, Señor. Dale las palabras justas y necesarias para todo entendimiento. Y pon en nosotros, Señor, toda la gracia también que podamos entender y también poner por obra esta maravillosa palabra. Te ruego una bendición especial, Señor, y apurar los pasos de aquellos hermanos que aún no han llegado. Y está en ti, Señor, hablarles. Si no han decidido venir, Señor, será por algún motivo especial. Te ruego una bendición especial en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Bueno, estos son los aspectos que vamos a tratar en esta lección. Libertados para la libertad. Cuando Cristo no sirve de nada, esperando lo que tenemos, de nada vale. Terminen la carrera, no pierdan, no abusen, y cuadrando el círculo. Interesante el título ese, ¿ah? ¿Se puede cuadrar un círculo? No, el cuadrado es cuadrado y el círculo es círculo. Pero el estudio nos va a llevar hacia una especie de conclusión que Pablo finalmente hace con respecto a la ley, en el verso 15 y 14, ¿ya? Bien, amados hermanos, yo quisiera partir manifestándoles que probablemente uno de los grandes temas que generan debate en nuestra vida espiritual, y yo creo que son dos temas principales, pero hay uno que yo creo que sobresale sobre el otro. Por un lado está la soberanía de Dios y por otro lado está nuestra libertad. Yo me atrevo a decir que esas son los dos grandes cuestionamientos que el creyente tiene a lo largo de toda su vida. Por un lado está cuestionar la soberanía de Dios, especialmente en los momentos difíciles, especialmente en los momentos que no entendemos lo que está pasando y no sabemos por qué estamos en una situación. Es fácil empezar a entrar en esa dinámica de cuestionar la soberanía de Dios. ¿Por qué me casé con la mujer que me casé? ¿Por qué tuve los hijos que tuve? ¿Por qué tengo el trabajo que tengo? O sea, son preguntas que apuntan a cuestionar la voluntad de Dios. Pero el otro punto también que nos lleva mucho a generar debates internos es nuestra libertad. ¿Qué tan libres somos en el Evangelio? Y yo creo que el capítulo 5 de Gálatas nos abre, por así decirlo, un nuevo entendimiento con respecto a esa libertad en el Evangelio. Porque indirectamente, amados hermanos, cuando entramos en el Evangelio, nos subyugamos al Evangelio, nos subyugamos a Cristo. Y eso nos podría causar cierta perspectiva de esclavizarnos y no de necesariamente estar libres. Por eso es que muchos quieren arrancar de las iglesias porque quieren vida libre, quieren chipe libre, porque en la iglesia no lo tienen, porque en cierta manera el Evangelio y la predicación desde acá, desde el púlpito, es una palabra que ordena, es una palabra que restringe y es una palabra que deja todo en su posición y en su ubicación. Pero el hombre quiere vivir, como dice la Escritura, como bien le parece. O sea, quiere vivir libre. Pero amados hermanos, el Evangelio nos plantea una nueva perspectiva de libertad. Y eso está justamente en este capítulo 5. El verso 1 parte así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Interesante, porque ¿cuáles son las palabras más importantes de este versículo 1? A ver, hagamos un poquito de exégesis bíblica. Del verso 1, palabras claves. Del verso 1. A ver. Firmes. Palabra clave. Libertad.
libres, sujetos, yugo, esclavitud. Miren qué interesante el ejercicio que estamos haciendo exegético, porque las 6 palabras que ustedes escogieron apuntan a la misma idea. ¿Se dieron cuenta? Mire, firmes, libertad, libres, sujetos, yugo y esclavitud. Todas las palabras apuntan a una misma idea sobre nuestra posición. O estamos firmes o estamos, ¿cierto?, inestables. O estamos libres o estamos esclavos. O estamos sujetos o estamos, no sé, ¿cuál sería el antónimo? Emancipados, ya. ¿Cierto? Emancipado es como el que se emancipa, el que quiere vivir libre. Interesante es encontrar o buscar palabras clave en los textos porque nos dan la idea central de lo que el texto nos quiere decir. Entonces, amados hermanos, en primer lugar, Pablo nos dice que tenemos una profunda libertad en Cristo. Una profunda libertad en Cristo. Ahora bien, ¿qué significa esta libertad? Tanto el sustantivo como el verbo son la palabra libertad. La libertad es tanto el medio como el fin de la vida cristiana. ¡Qué tremendo! O sea, Él nos hace libres para ser libres. Eso es como el medio, ¿cierto? El medio y el fin. Él nos liberta para hacernos libres. Eso es lo que está queriendo decir ese punto. Tanto el sustantivo como el verbo son la palabra libertad. La libertad es tanto el medio como el fin de la vida cristiana. Lo que Cristo hace en la cruz es liberarnos del pecado. Y nos libera del pecado para que vivamos libres. Esa es la esencia del Evangelio. Porque todo lo relacionado con el Evangelio, amados hermanos, es libertad. Toda la misión de Jesús, dice ahí, fue una operación de liberación. Y el verbo que se traduce nos libertó está en tiempo aoristo. Y es importante en el estudio que conozcamos el tiempo aoristo o los verbos aoristo. Yo les comentaba hace no sé cuándo, 3-4 semanas atrás, que los verbos aoristos son verbos que tienen la característica de que son acciones que ocurren en un momento y que prevalecen. Entonces, cuando Pablo habla de nos libertó, habla de un hecho que Jesús hizo en nuestras vidas y que hasta el día de hoy tiene efecto. Entonces vienen los judaizantes a decir, no, hay que ahora comer ciertas comidas, hay que circuncidarse, hay que vivir de una manera para poder obtener la salvación. Pero bueno, ¿pero cómo? ¿De qué se trata esto? No, estamos libres y Él nos libertó hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario y hoy, amados hermanos, tenemos que disfrutar de esa libertad. ¿Cómo? Vamos a ir desarrollando esa idea, ¿cierto?, en los próximos versículos. Entonces el verso 2 dice, he aquí, yo Pablo os digo, el verso 2, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Mire qué interesante. Entonces, ¿cuáles son las palabras clave del verso 2? Ayúdenme. Del verso 2, palabras claves. Circuncidáis. Excelente. ¿Qué otra más? Aprovechará. Ya, aprovechará y Cristo. Nada importante, ¿ah? Porque puede ser algo aprovechar. ¿Te aprovecho o no te aprovecho? Claro, te aprovecho o no te aprovecho. Entonces,
¿Qué dice el texto? He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Es súper importante el ejercicio que estamos haciendo, amados hermanos, cuando usted se enfrenta al texto bíblico y no lo entiende del todo, empiece a buscar palabras claves. ¿Ya? Otra ayuda que tenemos para interpretar las escrituras es que hay palabras que se repiten en la Biblia. Y ese recurso la Biblia lo ocupa mucho. Cuando las palabras se repiten en los versículos es porque hay un énfasis. Y ese énfasis es el mensaje que el Señor nos quiere hablar a través del texto que estamos leyendo. Por ejemplo, ya estamos claros en el verso 1 que el mensaje son libres. Porque se repite. Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y puedo seguir. Amén. Entonces, en segundo lugar, a lo anteriormente dicho, Pablo advierte que esta libertad que tenemos en el Evangelio se puede perder. Por eso que Pablo dice, si ustedes caminan el camino de la circuncisión, invalidan a Cristo, invalidan la obra de Cristo. Si ustedes viven el legalismo, si ustedes viven el evangelio de la desgracia, que significa yo soy cristiano porque hay ciertas cosas que me identifican como cristiano, pero en verdad no tengo una experiencia real de Cristo en mi corazón, entonces Cristo murió vanamente por ti. Eso es lo que Pablo está queriendo decirnos en el verso 2. Y aquí hay dos implicancias. Primero, que para conservar nuestra libertad debemos, ¿qué cosa dice el verso 1? Mantenernos firmes. Para conservar nuestra libertad tenemos que mantenernos firmes. Y hablábamos también hace algunas semanas atrás que esta expresión de mantenerse firmes es una expresión militar que armoniza, que une las ideas de permanecer alerta, fuerte, resistir el ataque y conservar la unidad. Y voy a darles un ejemplo. Nosotros actualmente en nuestro país estamos viviendo en democracia, ¿cierto? ¿Qué significa que estamos viviendo en democracia? Que cada uno tiene la posibilidad de poder, en cierta manera, escoger democráticamente cómo queremos ser conducidos en nuestro país. Por eso que hace algunas semanas atrás se llamó a un plebiscito y el pueblo soberanamente escogió rechazo o no me convence esta propuesta constitucional. Amados hermanos, esa misma noche se podrían haber levantado los del apruebo y podrían haber generado una escoba tremenda en todo el país y hubiésemos entrado en una especie de inestabilidad política, como lo ha pasado en nuestros países vecinos, como Perú, Bolivia. Ustedes saben que Perú y Bolivia tienen más de incluso 50 golpes de Estado en su historia política. Nosotros somos un país relativamente estable al no vivir con esas vaivenes de cierto, de que el país se levante y caiga en estas crisis, ¿cierto? Pero, amados hermanos, lo que le brinda la democracia al país es el poder que tiene el Estado de poder generar fuerza. Y eso en política se llama coerción. ¿Ha escuchado usted la palabra coerción? El poder coercitivo del Estado es la posibilidad que tiene de generar fuerza cuando esa democracia se inestabiliza. El Geber nos puede dar una cátedra de qué es lo que significa la coerción. Yo acá me estoy carrileando, pero es un término jurídico, ¿cierto? Es un término jurídico. Pero el Estado puede generar fuerza violenta, entre comillas, violenta, cuando se vulnera la libertad democrática. Y eso es lo que está queriendo decir el texto. Que necesitamos estar firmes con fuerza para no vulnerar la libertad del Evangelio. Mire qué interesante. Mire qué interesante el viaje que hicimos. O sea, se requiere firmeza, se requiere estabilidad, se requiere perseveración. Por eso que los que predican el Evangelio de la gracia y de la desgracia es ven a Cristo,
salvo siempre salvo, ándate a pecar. Vete a pecar, si ya eres salvo, ya nada te condena. Pero no, amados hermanos, Pablo está ordenando este concepto de libertad y nos está diciendo de que hay que estar firmes, hay que estar perseverando, hay que estar velando, porque esa libertad se puede vulnerar. Y la segunda implicación de lo que estamos hablando con respecto a libertados para la libertad es que en cierta manera también perdemos nuestra libertad cuando vivimos el evangelio de la ley, porque en cierta manera la ley, ¿qué es lo que nos hace? Nos esclaviza. Y los hermanos, ustedes les tocó el capítulo 4, ¿no? En la última, ustedes tocó el capítulo 4. Los hermanos nos hicieron una cátedra hace 3 o 4 semanas atrás con respecto a esta idea de esclavizar, de que la ley nos esclaviza, nos atrapa. La ley no nos deja desarrollar nuestra vida espiritual conforme a lo que Cristo quiere desarrollar en nuestros corazones, en nuestra vida. Amén. Entonces, ojo con estas dos ideas que son muy potentes. Continuemos. El verso 3 dice así: y yo otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Qué interesante lo que Pablo dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. ¿Qué quiere decir Pablo en esta idea? Bueno, si ustedes quieren vivir bajo la ley, entonces tienen que cumplir, ¿qué cosa? Toda la ley. Toda la ley. Aquí no es amarillo, es blanco o negro. Pero si ustedes quieren vivir la ley, vívanla. Pero si en un punto fallan en ella, están condenados. Porque hay que guardar toda la ley. ¿Y se puede guardar toda la ley? No. Pablo, escribiéndole a los romanos, que dice: no hay uno justo. Cristo es el que nos reviste con su justicia. Él. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces la enseñanza de los judaizantes era esta: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Pero ¿qué es lo que nos dice Pablo? Por otro lado, ahí está Pablo, ¿cierto? Ahí están los fariseos y ahí está Pablo. Pablo replica que si ellos adoptan esta enseñanza y la siguen, entonces, ¿qué cosa? No pueden ser salvos. Porque entonces Cristo no les sirve de nada. ¿Por qué? Porque ¿cuál está siendo el medio de salvación para quienes cumplan la ley? Sus obras. Eso es, sus obras. Amados hermanos, es muy fácil en el Evangelio cambiar nuestro medio de salvación. Es muy fácil. ¿Saben cuál es el primer síntoma que se genera en el creyente cuando se cambia el medio de salvación? ¿Saben cuál es el primer síntoma? La soberbia. Hay mucho creyente soberbio en la iglesia, loco. Hay mucha soberbia incluso para aterrizar nuestros problemas en la comunión. Hay mucha soberbia para mirarnos a los ojos y decir: te he fallado a Cristo y te he fallado a ti. Hay mucha soberbia a nivel matrimonial. Hay mucha soberbia en la relación padre-hijo. Hay mucha soberbia entre hermanos. Incluso en el mismo cuerpo de Cristo levantan sus manos, adoran, cantan y viven con un corazón en soberbia. Amados hermanos, cuando vivimos con un corazón en soberbia, hemos cambiado entonces el medio de salvación. El medio de salvación ya no es Cristo. El medio de salvación son mis obras. Porque si algo analizábamos hace algunas semanas atrás, que lo que provoca el legalismo es orgullo, po. ¿Por qué? Porque aquí competimos en quién cumple toda la ley, po, o quién es más santo.
Cuidado, amados hermanos, con el orgullo. Por eso que yo creo que no hay mejor escuela en el Evangelio, y lo digo ahora con conocimiento de causa, que voy a cumplir 4 años de matrimonio, que en el matrimonio. El matrimonio es la escuela del Evangelio, porque tenemos que estarnos mirando todos los días para considerarnos pecadores, para considerarnos que somos salvos por gracia y para considerarnos que necesitamos a Cristo. Solamente así se haya entendimiento. Solamente así se haya entendimiento. Y si eso lo llevamos a toda nuestra vida práctica, nos falta, amado hermano, cuando el paciente está muriendo en el hospital, hay un medicamento que se llama la adrenalina. ¿Usted ha escuchado la adrenalina? Ese es un medicamento, no es que uno, me subió la adrenalina porque, claro, si me va llegando un piedrazo en el cráneo ahora y me asusto y me corro, la adrenalina llegó a tope. Esa es una expresión, ¿cierto? Pero en verdad la adrenalina es un fármaco que se le da al paciente cuando ya está en el túnel, ya listo para morir. Amados hermanos, para lidiar con nuestra muerte espiritual, el Evangelio es adrenalina. Es adrenalina. El Evangelio puede transformar cualquier cosa. Amén. Por lo tanto, atendamos a lo que el Señor nos está hablando a través de estos textos que son tan confrontacionales en nuestra vida, porque es súper fácil caer, amados hermanos, en la distancia con Gálatas cuando decimos, pero yo no soy legalista. Pero, amados hermanos, hay pequeños indicios en nuestras vidas espirituales, pequeños, que muestran ese legalismo, que muestran chispazos de que Cristo no está siendo suficiente en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude y que esa sea la oración con la que hoy podamos salir de este lugar. Señor, muéstrame en qué área de mi vida no eres suficiente. ¿En la parte económica? ¿Quién es el proveedor? ¿Dependemos de nuestro sueldo a fin de mes o de Cristo? ¿Quién es suficiente en nuestras vidas? Y todas esas pequeñas cositas, amados hermanos, empiezan a generar ese cierto orgullo que yo les comparto. Amén. No sé por qué hice esta vuelta, pero bueno, el Señor está hablándonos en esta tarde. Amén. Verso 4 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia, ¿qué cosa? Habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la esperanza, por fe, la esperanza de la justicia. Entonces, palabras clave del versículo 4. Ya, desligar, desligaste. ¿Y qué otra palabra clave? Justificáis. Y caer. ¿Se dan cuenta que las palabras claves son los verbos? ¿Se dieron cuenta, no? Qué interesante. ¿Qué es la acción? ¿Qué es el mandato? ¿Qué es la instrucción? Porque palabra clave es Cristo, obvio. Porque desligasteis, si no lo unimos a Cristo, pues darnos un montón de significado. Pero el texto dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Amén. Entonces, pregunta para ustedes. ¿Quiere decir el versículo 4 que los cristianos verdaderos, entre comillas, pueden perder su salvación, que pueden verdaderamente caer de la gracia? La respuesta la dimos y generamos un gran debate hace algunas semanas atrás. Puede parecer que sí, pero como veremos inmediatamente después, en el verso 5 y 6, el cristiano basa toda su vida en la seguridad y certeza de su aceptación presente y futura ante Dios. Amén. Lo repito, el cristiano basa toda su vida en la seguridad y certeza de su aceptación presente y futura ante Dios. ¿Qué quiere decirnos esto? Que la seguridad de la salvación no es posible si pensamos que debemos ganar ni aún mantener nuestra salvación por nuestro esfuerzo. Eso
es una contradicción. Si yo creo que pierdo la salvación, entonces yo creo que le estoy otorgando mérito a mi salvación. ¿Cuál es el mérito? Mis obras. Entonces, si no hago ciertas cosas, la pierdo. Entonces, ¿somos salvos por gracia o salvos por obra? Por gracia. Porque por gracia soy salvo, dice. No por obra. Para que nadie se gloríe. En otras palabras, no ganamos nuestra salvación por nuestro comportamiento y no podemos desganarla o perderla por nuestro comportamiento. Juan se refiere a esta idea a aquellos que le dan la espalda a la fe. Y dice ahí en 1 de Juan, mire, busque ese texto, 1 de Juan capítulo 2, verso 19. 1 de Juan 2, 19. Primera de Juan 2, 19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Corta, ¿cierto? Entonces, no todo el que me diga Señor. Entonces, amado hermano, acá usted tiene que estar seguro de que es un hijo de Dios, que es un creyente y de que va a perseverar hasta el fin. Y eso le tiene que dar nuevas motivaciones para agradar a Dios todos los días de su vida. Pero van a haber muchos que se van a perder, muchos que van a participar con nosotros, pero se van a ir porque finalmente no eran de nosotros. Sigamos. Si nos mantenemos salvos por nuestra manera de vivir, ¿cómo podemos estar seguros que estamos siendo lo suficientemente buenos para retener el favor de Dios? Eso también es importante. Es una pregunta interesante esta. Miren, si nos mantenemos salvos por nuestra manera de vivir, ¿cómo podemos estar seguros que estamos siendo lo suficientemente buenos para retener el favor de Dios? Si yo les hiciera un ejercicio y una pregunta, si para tener el favor de Dios, esta es la medida. Mire, escúcheme bien lo que le voy a hacer. Si para retener el favor de Dios, esta es la medida, ¿cuál es esa medida? Cristo. Si lo decimos a coro, si para retener el favor de Dios, esta es la medida, ¿cuál es esta medida? Cristo. Porque no hay medida humana. No hay medida en nosotros para poder retener el favor de Dios. Porque recuerden que Dios ya no nos mira a nosotros. Dios, ¿a quién mira? A su Hijo. Por eso que todas nuestras oraciones, toda nuestra adoración la hacemos al Hijo. Porque retenemos el favor de Dios, tenemos solamente la sola cachativa de levantar nuestras manos y permitir y creer que esa adoración trasciende los cielos, porque hemos retenido el favor de Dios solamente por la obra de Cristo. Porque nosotros somos, como dice Popín, penca. Eso va a salir en el video, qué vergüenza. Por eso no publiquemos ese video. Pero en verdad, lo hizo mal, se equivocó. Penca, ¿cierto? Eso para darle un poquito de contingencia a los cabros, a los jóvenes, para Emanuel, que están todo el día ahí con, ¿no? Con Popín. Ya, bueno. Ya. Bien. Es que en el trabajo están todo el rato con el penca, loco. Todo el rato con... Pero bueno. Es fea la palabra penca, pero bueno. Ya. Bien. Entonces, amados hermanos, continuemos. Su argumento de Pablo es que los verdaderos cristianos son salvos por gracia. Amén. Y demuestran que son cristianos cuando siguen confiando en la gracia.
De igual manera, los que se apartan de la gracia, realmente, ¿qué cosa? Nunca confiaron en ella. Amén. ¿Somos o no somos? Somos. Por eso que me encanta la palabra clave de nosotros en el texto de Juan. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Nosotros, 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 nosotros y nosotros. El énfasis del texto, nosotros. Cuático, ¿no? Bonito. Bien, verso 5 dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Qué lindo texto. Pues nosotros, a ver si lo leemos todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Entonces, en vez de esforzarnos por la justicia, un esfuerzo que está obviamente condenado al fracaso porque no hay, Pablo lo dice, no hay uno justo, ¿cierto? Entonces, si hay alguno que se siente justo acá, va a fracasar a la vuelta de la esquina. Si hay uno que se siente, así que Camila, no estás casada con Jesús. Porque vamos a condenarnos al fracaso. Que alguien le dijo a la Camila que ella estaba casada con Jesús. Y la Camila se rió, no sé, todo el día. Está bueno. ¿Ah? Tú que vas a ver este video, que le dijiste que estás casada. Ah, ya. Pablo, amados hermanos, anima a los Gálatas a simplemente aguardar. Miren qué interesante. Volvemos al verso 1. Mantener, preservar, firmes, aguardar. Interesante, ¿no? Miren cómo las palabras nos van uniendo el texto. ¡Qué maravilloso! La justicia que es nuestra esperanza. La palabra bíblica elpida, en griego, elpida, que se traduce esperanza, tiene un significado mucho más fuerte del que se tiene en español, y eso pasa mucho. Por ejemplo, la palabra amor para nosotros tiene un significado muy limitado, pero para los griegos hay 3 formas de amor: ágape, ¿cierto? Filio y eros. Lo mismo, la expresión elpida, o por ejemplo la palabra paz, que para los judíos shalom, el shalom para los judíos, para nosotros paz es como paz, ausencia de guerra. No, para los judíos el shalom es un estado constante de comunión con Dios, porque eso te brinda paz. Entonces cuando ellos te saludan y te dicen shalom, es Dios está contigo. Es cuático. En cambio para nosotros la paz, ¿qué es lo que es la paz? Es la ausencia de guerra. Es la ausencia de conflicto. Ahí estamos en paz. Pero no, el shalom es que aún los judíos han estado en guerra toda su vida, y se siguen saludando con shalom. Entonces el concepto es mucho más amplio. Lo mismo aquí, el término esperanza, elpida, tiene un significado mucho más fuerte que el que tiene en español. ¿Por qué? Porque significa más bien una seguridad y una certeza poderosa en algo. Por eso que en Hebreos capítulo 11, verso 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta espera que está en Hebreos 11:1 es elpida, que quiere decir que es pues la fe, la certeza de lo seguro. Eso está diciendo. Es pues fe, la certeza de lo seguro, no de lo que se espera, así como el Señor me va a bendecir mañana o no me va a bendecir. ¿Iremos a tener plata para el pan o no va a haber plata para el pan? Esa es una esperanza
Chilean Way, es una esperanza chilena. O para pagar el arriendo. Ahora que me subió el arriendo. Miren cómo terminé el mes con este nuevo arriendo. Únanse los que... Señor, nos ayude. Sí, ¿viste? Eso, siempre leo ese texto. Sí, pero amado hermano. Si cambiamos la palabra esperanza por seguridad, porque ¿qué es lo que significa estar seguro? ¿Qué es lo que significa estar seguro? Estar confiado, estar tranquilos. Pero nótese que la palabra esperanza es una palabra mucho más relativa. Porque la esperanza es, yo creo que el Señor me va a bendecir. Me va a cubrir para el arriendo todos los meses o para el dividendo. Yo sé, eso es esperanza. Pero para el griego, la palabra esperanza, el pida es seguridad, es Dios me va a bendecir. Eso es. Por eso que en el verso 1 del capítulo 11 de Hebreo es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es decir, es pues la fe, la certeza de lo seguro. La convicción de lo que no veo, pero es seguro. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Señor, que esta palabra se revele, por favor, en mi corazón. Especialmente en los momentos, especialmente en los primeros de cada mes. Señor, ayúdanos, por favor. ¿O soy el único extraterrestre que está viviendo eso? ¿No? Oye, me dio la sensación, como en la segunda semana de diciembre, esto se los confidencio a ustedes, apaguen esto. No, mentira. De querer ser niño. ¿Saben qué? Los niños no tienen preocupaciones. ¿Cierto? Y yo dije, y con la Cami teníamos la misma sensación porque la Cami la compartimos, como que no quiero ser adulto, no quiero tener preocupaciones. Gadiel, disfruta este tiempo, que estás en casita, que puedes abrir el refrigerador, que puedes sacar Coca-Cola. ¿Qué cosa? Sí, por eso Pedrito también. Junta platita para tu departamento, para que te compres tu departamento, no te adelantes. Amén. O sea, amado hermano, de eso se trata. De eso se trata la fe. Porque, amado hermano, la fe, que sabemos que es Cristo, porque ahora si lo cambiamos y lo ponemos, es pues Cristo la certeza de lo seguro. La convicción de lo que no se ve. ¿Qué es Cristo? Nuestra medida del favor de Dios. Y Dios siempre, dice la Escritura, tiene pensamientos de bien para sus hijos. No de mal, siempre de bien. Entonces, amado hermano, es tiempo ya que dejemos de bañarnos en el lodo y empezar a disfrutar de las bendiciones de Dios. De lo que Dios te ha dado. Todo lo que Dios te ha dado. Tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, tu educación, tu profesión, todo. Porque todo lo dio Cristo, por gracia. Amén. ¡Wow! Hermanos, salgamos replanteados de este lugar. Bendito sea el Señor. Sigamos. Verso 5. Camila, este video me lo vaya a mostrar después, por favor. Amén, bendito sea el Señor. Verso 5. Seguimos con el texto. ¿Qué es lo que aguardamos? Ahí hay una pregunta. ¿Qué es lo que aguardamos? Pablo está diciendo que podemos vivir hoy a la luz, miren qué interesante, de nuestra futura glorificación, que es segura y garantizada, y a la luz del recibimiento que Dios nos hará en sus brazos, porque como eres hijo, Dios te ha hecho también, ¿qué cosa? Heredero. Eso dice el capítulo 4, verso 7. ¿Qué es lo interesante de
este texto, amado hermano, porque este texto dice lo siguiente: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe o por fe la esperanza de la justicia. ¿Qué es lo que Pablo nos está queriendo decir? Esto es lo que Pablo nos está queriendo decir en términos muy coloquiales. Abdiel me está llamando a mí y me está diciendo: vive tu vida no pensando en el presente. Eso está queriendo decir Pablo. Vive tu vida no pensando en el presente. Vive tu vida pensando en el futuro. ¿Qué futuro? Que Cristo viene. Que hay una glorificación futura. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a pensar en el futuro? No afanarnos del presente. Mira qué interesante. Entonces, todas las preocupaciones que vienen a nuestras vidas, que son normales y naturales porque somos seres humanos, porque vivimos el presente, salen de ese plano porque ahora Pablo nos invita y nos dice que ahora tenemos que aguardar por fe la esperanza de la justicia. Es anteponernos a lo que Cristo va a hacer el mañana y pensar en eso. Por eso que nosotros tenemos que adorar en el Maranata. Amén. ¿Lo dijiste? Uy, mira, amén. Pues entonces, nosotros tenemos que adorar en el Maranata, tenemos que vivir en el Maranata. Y, amados hermanos, estamos predicando poco de la venida de Cristo, estamos hablando poco de la venida de Cristo. Todos nuestros cultos debiesen llenarse de la esperanza de la venida de Cristo. Como que la hemos considerado por mucha tardanza, y el hecho, amados hermanos, de considerarlo por mucha tardanza nos hace ser muy objetivos, muy presentes. Y eso, ¿qué lleva consigo? Que vengan los mares, que vengan los vientos, que nuestra casa se desestabilice. Yo creo que en psicología, la Giselle me puede ayudar, se generan dos fenómenos. No sé si me ayudas un poquito al respecto, pero cuando estamos muy pegados en el pasado, nos genera cierta nostalgia. Cuando estamos muy pegados en el futuro, nos genera ansiedad, ¿cierto? Porque así funciona la mente humana. Pero, amados hermanos, lo que Pablo nos está diciendo no es que pensemos en el futuro de lo que vamos a hacer mañana pasado, no, sino que pensemos en el futuro de la glorificación que vamos a tener con Cristo. En fe, en creer que Él viene, aunque ni siquiera le conozcamos visiblemente. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a vivir? Pensando en que Maranata. ¿Maranata? ¿Y ustedes dicen Cristo viene? Maranata. Amén. Bendito sea el Señor. Continuemos. La palabra... Acá se saltó un poquito. Ahí sí. Dice, la palabra que se traduce vale... Chuta, acabo de quitarle el efecto. Espera un poquito. Voy a cortar aquí. Ya, pero ¿podemos leer ahí o no? ¿O está en su hojita? Dice, la palabra que se traduce vale, porque el verso 6 dice así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Palabras clave del verso 6. Denme las palabras clave. ¿Ya? ¿Vale? ¿Qué más? Ya. Entonces, incircuncisión, vale, interesante el vale, fe, obra y amor. Entonces, miren lo que nos dice el estudio. La palabra que se traduce vale significa tener poder cuando se usa para describir a las personas, ¿cierto? O sea, esta persona vale, o sea, esta persona tiene poder, tiene autoridad. Eso es lo que nos está queriendo decir el texto. Pero cuando se usa para las cosas, significa ser útil u obtener un beneficio. Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir el vale? Ambas cosas. Porque ni el esfuerzo moral ni el fracaso moral cuentan. Ni el esfuerzo moral
ni el fracaso moral cuentan. ¿Por qué? Porque la circuncisión es el esfuerzo moral, po. La corbatita, po. No, si yo pago mis diezmos todos los meses. No, si yo tengo la ofrenda más abundante. No, si yo me sé todos los cánticos. No, si yo me sé todos los textos bíblicos. Esa es la circuncisión. Pero la incircuncisión, ¿qué es lo que es? El pecado, po, la impiedad. Entonces, por donde quieras vivir, de nada vale. De nada vale. Hay gente que en el mundo se siente muy solvente, obtiene mucho poder. ¿Por qué? Porque son sus méritos, son sus esfuerzos. Ellos están en la incircuncisión. Pero también en la circuncisión hay mucha arrogancia y mucha soberbia, como les compartí anteriormente. Hay muchos creyentes que tienen más alto concepto de sí que el que deben tener. Amados, nada vale. Nada vale. Sino la fe que obra por el amor. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué esto? En primer lugar, ni la religión ni la falta de religión cuentan para establecer una relación con Dios. ¿Por qué? Porque el único medio para nuestra relación con Dios es Cristo. Ni la religión ni la falta de religión cuentan para establecer una relación con Dios. Y lo segundo que está aquí también, que es muy interesante, es que ni la religión ni la falta de ella cuentan para el cambio interno del carácter ni para un corazón lleno de amor verdadero. ¿Qué es lo que nos están queriendo decir finalmente estos dos cuadraditos? Que primeramente para establecer una relación con Dios y en segundo lugar para establecer una transformación en nuestro carácter, lo único suficiente es Cristo. Eso es lo que nos está queriendo decir estos dos textos, porque ni la religión ni la falta de religión nos ayudan, solo Cristo, solo Cristo. Así que los jóvenes que están aquí presentes, esto es más que religión, esto es más que ser religiosos, esto es tener a Cristo en el corazón. Amén. Solamente con Cristo en el corazón podemos establecer una relación con Dios. Y solamente con Cristo en nuestro corazón podemos llevar a cabo verdaderos cambios internos en nuestra vida. Amén. Vamos ahora con varios versículos. Que alguien me ayude leyendo desde el 7. Hermano Manuel, ayúdeme leyendo desde el 7 al 12, por favor. De Gálatas. Me quedan 4 diapos nomás. 4 diapos y estamos terminando. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará a la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermano, que aún predico la circuncisión, ¿por qué va después persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de los frutos. Ojalá se mutilasen los dioses turcos. Amén. Hasta ahí. Pablo lo que nos está queriendo decir en estos textos es una crítica abierta y directa a estos maestros judaizantes que estaban predicando la circuncisión. O sea, es interesante porque el texto nuevamente nos vuelve al enfoque de lo que es el propósito de la carta a los Gálatas. No hay otro propósito más que increpar a los maestros judaizantes. Entonces, amados hermanos, aquí hay un gran recordatorio de que todo lo que estamos hablando ahora en esta lección son cuestiones de hoy, de la actualidad, con significado eterno. Y hay un castigo a quienes prediquen otra cosa distinto a esto. Pablo lo decía en los capítulos anteriores: sea maldito, sea anatema, sea excomulgado aquel que venga con otro evangelio, porque no hay otro evangelio. Ese otro evangelio, ¿qué cosa? No es evangelio. Entonces, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión, dice Pablo, no procede de aquel que os llama, o sea, de Cristo.
O sea, esta persuasión que están haciendo los maestros judaizantes no procede de Cristo. Eso es lo que está queriendo decir el texto. Un poco de levadura, ¿qué cosa? Leuda toda la masa. Cuidado con esas levaduras que muchas veces entran al cuerpo. Doctrinas, visiones, palabras de hombre, entran al cuerpo, leudan toda la masa. Destruyen, mutilan el cuerpo. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo más que el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. ¡Wow! Recordemos, Dios es misericordioso, pero también es fuego consumidor. Y van a pagar los que prediquen otro evangelio. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Lo más probable es que Pablo aquí esté apelando a la idea de que los maestros judaizantes en más de alguna oportunidad dijeron: nosotros predicamos lo mismo que Pablo. Pablo también predica de la circuncisión. Lo más probable es que haya ocurrido eso en medio de las iglesias de Galacia. Por algo Pablo expresa estas palabras. Entonces, amados hermanos, hay una frase de John Stott que me encanta, que está aquí, que dice así: me aventuraría a decir que si estuviéramos interesados por la iglesia de Dios y la palabra de Dios como lo estaba Pablo, nosotros también desearíamos que los falsos maestros fueran extinguidos de la tierra. O sea, Pablo, si está escribiendo con este celo, es porque el evangelio estaba ardiendo en su corazón. Entonces, amado hermano, yo a todos los invito ahora a que sean verdaderos francotiradores de quienes vengan a este lugar y prediquen y practiquen otro evangelio. Por eso que, hablando el apóstol Juan del amor, dice: si alguno no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Así que la puerta es bastante ancha para quienes vengan con otra doctrina, no la del amor, la de la circuncisión, para afuera. Eso es lo que Pablo está diciendo en el texto. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Y eso hacen. En la iglesia legalista, hermano, el cagüín, loco. ¿Viste cómo iba vestida la hermana? Oh, la hermana, ¿viste cómo iba vestida la hermana? El pelambre, loco. El hermano que llega con el mejor auto, con el peor auto, el próspero. Oh, este hermano anda en pobreza porque está en pecado. El pecado de él debe ser muy grande. ¿Cómo no prospera? ¿Cómo no prospera? Hermano, esas palabras están entre los creyentes. Y eso es lo que dice Pablo en el verso 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Fue como profético finalmente lo que Pablo quiso decir. Por eso es que la iglesia está tan dividida, po. O sea, hermano, la iglesia está dividida porque la iglesia está predicando el evangelio de la circuncisión, po. Porque ¿qué dijo Pablo en el verso 12? Ojalá se coman entre ellos. Y eso es lo que estamos viendo. Los pastores se cagüinean entre ellos, algunos no se tratan, se dividen las corporaciones, se dividen las denominaciones. Hay como 7 iglesias presbiterianas, denominaciones presbiterianas en ¿cómo se llama? Cuando iba a postular al seminario presbiteriano, resulta que estaba postulando al otro seminario, no al que estoy actualmente, porque había otro seminario. Entonces, después me tuvieron que explicar, ¿no? Porque un pastor se dividió con el otro, y así está pasando. Estaba viendo otra malla. Cuático. Verso 13. Porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Miren qué interesante lo que está pasando ahora en el texto. Y ahora quiero que, por favor, si están cansados, me presten un poquito de atención. ¿Cuál fue la palabra clave del verso 1?
Lo dijimos. ¿Cuál fue la palabra clave del verso 1? Pero más que firmes. Más que mantenerse. Libres, po. Sí, po. O sea, firme aparece una pura vez, ¿cierto? Pero la palabra clave que se repite es libres. Pablo nos llama a libertad, pero las escrituras son tan geniales que ahora Pablo le va a colocar un cerco a esa libertad. Porque va a ocupar la misma libertad, pero ahora en otro sentido. Miren lo que dice el texto 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Eso es lo que yo les planteé en el verso 1. Dice Pablo, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, Pablo ahora aborda otro error principal en que los cristianos pueden caer. Ahora no en el legalismo, sino en el libertinaje. Chuta. Somos extremistas. Nos cuesta ir al blanco. ¿Ah? O estamos en un lado o estamos en el otro. Nos cuesta. Por eso que finalmente pecado es errar en el blanco, es errar a Cristo. Eso es pecar. Y en los dos extremos lamentablemente pecamos. Reincidir en guardar las reglas, amados hermanos, significa que perdemos nuestra libertad. Pero caer en la permisividad significa, ¿qué cosa? Que abusamos de nuestra libertad. Entonces podemos perder la libertad o podemos abusar de ella. Y aquí hay una frase interesante que yo destaqué, porque dice así: el Evangelio nos dice que Dios es tan santo que nada menos que el pago completo por los pecados y la justicia perfecta de Cristo lo puede satisfacer. Por otro lado, el Evangelio nos dice que Dios es tan amoroso que podemos recibir su justicia perfecta ahora y ser perfecto a los ojos de Dios. ¿Qué quiere decirnos esta frase? Que el Evangelio ni nos lleva tampoco a vivir una vida culpable, ya que Dios nos aceptó amorosamente, ¿cierto? Ni una vida impía, ya que Dios es perfectamente santo. Entonces, no tenemos que vivir bajo la culpabilidad, ni tampoco, ¿cierto?, bajo la impiedad. Porque en ambos Dios mostró su santidad y su gracia. ¿Amén? Bendito sea el Señor. Para no estar en los extremos. Claro. Para no estar en los extremos, hay que estar en la medida. En la medida. Sí. Estar en la medida. Y esa medida es Cristo. Exactamente. Entonces, si me pongo la corbata, es para Cristo. Claro. Amén. Es para Cristo, es para agradarlo a Él. ¿Escuchaban al pastor? Ponle el micrófono, por favor, al pastor. Para que... Para no estar en los dos extremos. En el libertinaje y en la esclavitud. Los dos extremos. Nosotros entonces debemos estar en la medida. Amén. En esa medida que es Cristo. Amén. Entonces, como vuelvo a repetir, si me pongo la corbata, es para Cristo. Amén. Si entrego mi diezmo, para Cristo. Si pongo mi ofrenda, también es para Cristo. Amén. Sea poco o sea mucho. Si entrego mi diezmo en la medida que el Señor me lo requiere, estoy en Cristo. Entonces, ese es el punto. Estar en Cristo. Por eso dice: estad pues firme la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. Entonces, sí, la idea esa es que lo que yo haga lo tengo que hacer en la medida
de Cristo. Si yo me salgo de esa medida, voy a caer en el exceso o voy a quedar falto. Sí. ¿Cómo me he visto? Por eso que Pablo en muchas de sus cartas también habla del decoro, Claro. cómo las mujeres deben de vestirse. Y alguien podría pensar, entonces Pablo ahora se está contradiciendo. Claro. Porque ahora uno podría venir como quiere nomás. Exactamente. Pero él habla con decoro. Ah. La mujer con decoro, venir, por así decirlo, a la comunión. Sí, Cristo ordena. Porque tenemos que vestirnos en la medida de Cristo. Amén. Sí. Todo hacerlo en esa medida. Es interesante lo que compartíamos, porque finalmente estamos hablando de dos atributos de Dios: la santidad y el amor. Comprender estos dos atributos de Dios, tanto la santidad y el amor, solamente lo podemos comprender, como muy bien decía nuestro pastor, en la medida de Cristo. Yo les quiero contar que casi a prontos de volvernos de Nueva York con Camila, en el metro de Nueva York nos encontramos con una persona que estaba cantando la canción Oceans. Y cuando salimos del metro se escuchaba así un vozarrón de una persona cantando Oceans, y nosotros recorrimos varios vagones, por así decirlo, para poder llegar a donde estaba sonando la canción. Y ahí había una muchedumbre ahí escuchando a una persona que cantaba Oceans, la canción Océanos, por cierto, ¿la conocen, la de Hilson? Tu espíritu me eleve sin frontera, más allá de las... Esa es la canción. En inglés, así, perfecto. Era algo espectacular. La talla, pero quedó chica al lado de esa persona, porque cantaba espectacular. Y resulta que estaba ahí un QR para las redes sociales. Así que con la Cami inmediatamente nos metimos al QR y nos dimos cuenta de que esta persona que estaba cantando era homosexual. Y de que estaba en una comunidad LGTB, pero cristiana. Y el lema de esta comunidad cristiana tenía relación con el amor de Dios. God is love. O sea, Dios es amor. Porque, amado hermano, es lo uno o lo otro. Po. Tener una percepción sin Cristo del amor de Dios nos lleva al libertinaje. ¿Por qué? Porque Dios es amor, po. Y Dios me acepta tal cual soy, y como soy, y con mi carácter o con mi forma de ser o con mi inclinación, Dios acepta a todos. Pero no, amados hermanos, Dios es santo. Pero miren, si tenemos una falsa percepción de la santidad de Dios, no a la figura de Cristo, caemos en el legalismo, porque entonces hay que ser santo. Qué interesante. Qué interesante que ahora los atributos de Dios incluso tenemos que verlo a la luz y a la medida de Cristo. Amén. Sí, el micrófono. Mira, en función de lo que comenta, igual yo estaba tratando de hacer un paralelo como para bajar un poco lo que estaba hablando, y se me vino a la mente un ejemplo o una vivencia que tuve en donde vivo. Bueno, todos los que viven en departamento o en comunidad saben que hay reglamentos. Claro. Que podríamos decir que es la ley interna de la comunidad. Sí. ¿Ya? Pero la ley interna de la comunidad es un marco legal de la comunidad, pero no se encarga de estar revisando los detalles, sino que te es el marco legal de cómo vivir en comunidad. Entonces, ¿qué ha pasado este último tiempo? Y generalmente allá donde yo, todos los veranos siempre hay problemas con la famosa piscina, que yo por mí la taparía. La taparía y pregúntale al hermano Manuel si no ha tenido problema con la piscina donde trabaja. Oye, es un problema, pero atroz. Y el tema está en que me ha tocado mucho el hecho de que hemos conversado y me han dicho, sí, lo que pasa es que los vecinos, se supone que las personas adultas tienen que tener criterios, tiene que haber una formación, tiene que haber un criterio formado de cómo utilizar las cosas, si no podemos estarle normando
lo básico de uso de una instrumentaria de la comunidad. Entonces ha tenido que pasar de que se han tenido que generar reglas. Y aquí yo voy con este ejemplo curioso, y es cuando y al menos yo lo llevo como a tierra, de que en el fondo, al no estar la estatura de Cristo en nosotros, necesitamos, erróneamente, nos vamos a los extremos. Por ejemplo, en la comunidad, al no haber un criterio de los padres, Sí. se cae en el extremo por parte de los hijos en la utilización de la instrumentaria comunal. Porque no hay un porte. Ah. No hay un porte en donde inclusive los padres no tienen un porte para transmitirle a los hijos cómo hacer las cosas y cómo comportarse. Por ejemplo, tengo casos en que tengo que multar a un vecino porque el hijo está llevando a gente a cortarse el pelo a la casa. Y está generando un flujo demasiado alto de gente desconocida del condominio. Uf. Entonces yo dije, oye, ya paren de reclamar. ¿Cómo no hay criterio? Y lo que tú estás comentando en el fondo es, si no hay Cristo, si no hay criterio, todo se vuelve extremo. Y de esa manera es como lo bajo. O sea, si no está Cristo en nosotros, todo es extremo. Sí. O somos legalistas o somos libertinos. Pero ahí viene algo súper importante donde está mi reflexión de que el gran problema de los niños y de los adolescentes, los jóvenes en la comunidad, es porque los padres no hicieron modelos con ellos para que respetaran las reglas. Y el problema que tenemos nosotros con la juventud ahora es que no hubo modelos. Claro. Y yo creo que ahí es donde el Señor está apuntando con Gálatas en este momento. Sí, es muy interesante lo que tú planteas, porque yo creo que lo que estamos viviendo hoy en día en la iglesia en general, si lo miramos en perspectiva, es herencia del legalismo. O sea, esta percepción de Dios es amor, ¿cierto? Es porque la percepción del Dios santo y del Dios airado no me representa. O también hay muchos creyentes que dicen, no, si yo no creo en el Dios del Antiguo Testamento, yo creo en el Dios del Nuevo Testamento, porque ahí es donde se derramó la gracia. Es el mismo Dios, es el mismo Dios. Él dice que Él no cambia. No hay cambios en Él es inmutable. Entonces, amados hermanos, con estos dos versículos Pablo concluye su tesis, y por eso es que me quedé atrapado en la lección 11, porque dice así el verso 14, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Mire qué interesante, porque Pablo nos ha dado una cátedra de vivir libres, pero ahora nos dice, hay que cumplir la ley. Me fascina este texto, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. La pregunta entonces en cuestión es, ¿estamos obligados a cumplir la ley? En esencia, la respuesta es sí. Ahora que somos salvos total y gratuitamente por la gracia, estamos, miren, aún más obligados a obedecer la ley. ¿Por qué? Porque ahora tenemos más motivos para amar a Dios, más de los que jamás habíamos tenido antes. Entonces, ahora me tiro un piscinazo en la ley. Eso es lo que te quería decir. Me quedé con la ilustración de la piscina. O sea, tirarse a la piscina de la gracia es tirarse a la piscina de la ley. Es cumplirla con gozo. Entonces, los cristianos estamos libres de la ley como el medio. Miren, esta frase es fantástica. Mira, atiéndanla muy bien. Dice, entonces los cristianos estamos libres de la ley como el medio para ganar el favor de Dios, pero no estamos libres de la ley como un medio para agradar a Dios. ¿Entendió? Sí. La leemos de nuevo. Miren, una neurona más, solo una neurona más para esta frase que es un knockout.
Entonces, los cristianos estamos libres de la ley como el medio para ganar el favor de Dios, pero no estamos libres de la ley como un medio para agradar a Dios. La única manera de agradar a Dios es cumpliendo la ley, pero en Cristo, en la medida de Cristo. La ley es una expresión de la naturaleza de Dios. La ley nace del corazón de Dios, nace del corazón de Dios. Entonces nosotros ahora se la debemos doblemente a Él para agradarlo e imitarlo a Él.